Buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Torres. Soy intensivista pediatra. Soy la representante del capítulo de pediatría de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Quiero darle las gracias a todas las personas que aceptaron nuestra convocatoria. Sabemos que tenemos un auditorio muy amplio, no solamente colombianos, sino participantes de Latinoamérica. Y tenemos dos expositores magníficos y unos temas muy interesantes para el día de hoy. Para las personas que no pudieron acompañarnos hace 15 días a nuestro primer webinar, los invito a que visiten la página de la ANSI, allí está disponible. El tema fue manejo y organización de la UCI pediátrica durante la pandemia. Para el día de hoy, como les digo, también tenemos dos temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas de los niños y el manejo del SDRA. Nos acompaña el doctor Jaime Fernández. Él es el jefe del posgrado de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana y director de la UCI pediátrica de la Fundación Cardioinfantil de la ciudad de Bogotá. Los dejo entonces con el doctor Jaime Fernández. Muchas gracias, Vanessa, y nuevamente bienvenidos a todos los asistentes. Para mí realmente es un motivo de gran felicidad presentar pues, a nuestros dos conferencistas. Antes de presentarlos, quiero recordarles que las preguntas que surjan en el transcurso de esta reunión, les agradecemos las dirijan al mail que estaba en nuestra pieza publicitaria, que es amciped@gmail.com. Lo que haremos es que después de finalizar las conferencias vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas en donde vamos a intentar canalizarlas y hacérselas a nuestros conferencistas. Entonces, como decía Vanessa, nos acompaña la doctora Amelia Martínez de Azagra Garde. La doctora Martínez es médico adjunto de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Universitario del Niño Jesús. Es una persona muy reconocida por sus cursos de ventilación mecánica en España, en diferentes áreas y particularmente por el curso acreditado por la Comisión de la Formación Continuada de Profesiones Sanitarias en la Comunidad de Madrid. Tienen varias publicaciones reconocidas también en monitorización neuroinvasiva, especialmente en Doppler transcranial. La doctora Martínez nos va a hablar, como decía Vanessa, de manifestaciones COVID en niños y la experiencia del Hospital Niño Jesús en Madrid, España, que se ha convertido en un hospital que ha recibido muchos de los niños que han sido afectados en esta pandemia. Adicionalmente nos va a acompañar el doctor David de la Cerda. El doctor de la Cerda es director de la unidad de cuidado intensivo del Jackson Memorial Hospital en Miami, Florida. Tiene un fellowship en neumología y cuidados intensivos de la Universidad de Miami y es codirector del programa de hipertensión pulmonar de la Universidad de Miami en el Jackson Memorial Hospital también. Entonces vamos a arrancar con la doctora Martínez. Doctora Martínez, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ya Alejandro te da la habilitación para que nos puedas compartir tu pantalla. Sí, ya está. Antes de empezar le quiero pedir a todos, pues las personas que se van conectando quedan con el micrófono apagado, pero agradecemos dejarlo apagado y si se puede la cámara también durante la sesión y activarlo si el doctor Fernández y la doctora Vanessa lo consideran para las preguntas o si no, dejarlo apagado. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy Amelia Martínez Zara, como ya he dicho, médico adjunto del Servicio de Cuidados Intensivos. Lo primero, agradecer a la organización su invitación para participación en este meeting, a Yolanda López del Hospital de Cruces por ponerme en contacto con ustedes y a todo el equipo del Hospital Niño Jesús. Bueno, aquí buenas noches, allí en Colombia, buenas tardes. Entonces yo voy a presentar la experiencia que hemos tenido en la UCI en esta pandemia del COVID-19. Como sabemos, en España, a fecha de ayer, había casi 213.000 casos confirmados por PCR. La epidemia en España empezó a mitad de febrero, con los máximos casos diagnosticados hacia el 22-24 de marzo, y de ahí ha ido descendiendo ligeramente. Como vemos en esta diapositiva,
Los pacientes hospitalizados son en su mayoría adultos, niños hay muy poquitos, y como vemos en la tabla, pues hay un grupo de pacientes que precisan ser hospitalizados y que precisan UCI. Aquí tenemos que fijarnos en los valores absolutos, porque los valores relativos pues, son un poco confusos, porque realmente a los niños se ha hecho muy poco diagnóstico por PCR, con lo cual el porcentaje de los casos que aparece aquí es erróneo. Nos quedamos más bien con los datos absolutos. Así en España, a fecha de ayer, había como unos 50 pacientes en las UBIs pediátricas que habían ingresado a lo largo de todo este periodo, y nosotros en nuestra UCI hemos tenido 18 de esos 50 pacientes. Hay que decir que la Comunidad de Madrid, al principio de esta pandemia, nombró 2 hospitales en Madrid, que son La Paz y el Hospital Niño Jesús, al que pertenezco, para ser referentes de toda la pediatría de la Comunidad de Madrid, ya que los hospitales, nuestro hospital es un hospital pediátrico puro, y la mayor parte de los hospitales de adultos y pediátricos, las zonas pediátricas fueron ocupadas por adultos dada la magnitud de la pandemia. Nuestra UCI es una UCI que tiene 14 camas, tenemos 6 voces de aislamiento, 2 de presión negativa y otros 4 voces que suelen tener presión positiva, pero se suele anular la presión. Como he dicho, pues fue subiendo la curva, pero el primer niño que tuvimos ingresado en la UCI fue hacia la fecha del 23-24 de marzo, y ahí vino una quincena en la que tuvimos como 6 pacientes ingresados. Y a partir del 8 de abril, pues se incrementaron los casos que tenían unas características diferentes a este primer grupo. Como vemos en esta diapositiva, los casos se agrupan más hacia esta quincena entre el 8 y el 20 y tantos de abril. Entonces, nuestros pacientes tienen una mediana en torno a 9 años, pero tenemos un rango muy amplio, como veis, desde 17 días hasta 17 años. Alrededor del 60% son varones, la mayoría no tienen patología de base, solo 2 pacientes con enfermedad oncológica o oncomatológica. Los demás eran pacientes sanos hasta ese momento. La mayoría procedían de nuestro hospital, pero como he dicho, hemos sido referentes de pediatría de la Comunidad de Madrid en esta pandemia, con lo cual hemos atendido probablemente a un área mucho más amplia que la que habitualmente atendemos. En 5 pacientes se reconoció un contacto familiar, y otros 2 pacientes, estos pacientes hemato-oncológicos, podemos considerar que fue una infección intrahospitalaria, ya que estaban ingresados antes de su diagnóstico. Hemos tenido la suerte de poder confirmar el diagnóstico en 17 de estos 18 pacientes. Solo hay un paciente en el que no hemos podido diagnosticar, pero que ha tenido un cuadro muy característico y estamos pendientes de repetir la serología. En 12 de los 18 pacientes se diagnosticó por PCR positiva, y en los que fue negativo se realizó serología, y fueron en total de 5 pacientes. Pero como he dicho, los pacientes los podemos dividir como en 2 periodos, ¿no? Uno del 23 de marzo al 5 de abril, en que tuvimos un grupo que tenía sobre todo patologías respiratorias, como los adultos, que era un grupo pequeño y que pues, fue muy variado, desde una lactante de 17 días con un cuadro de bronquiolitis, otra lactante con una neumonía neumocócica, con un derrame en el que salió positiva la PCR para coronavirus, tanto en el exudado nasofaríngeo como en el líquido de derrame, un paciente que es un paciente oncomatológico más parecido a lo que contaban los adultos, como una insuficiencia respiratoria con una neumonía progresiva, que ahora lo comentaré. Y luego otra patología diversa. Un debut diabético que, estando el segundo día de ingreso en el hospital, empezó con fiebre y neumonía. Otro paciente también oncomatológico con neumonía, pero que el motivo de ingreso en la UBI no fue la insuficiencia respiratoria, sino un deterioro de la función renal y hepática. Y una paciente que también con una trombosis sistémica que responde a ese patrón protrombótico que cuentan en los adultos.
Esta paciente era una paciente de 13 años que acudió por un cuadro de cefalea intensa con deterioro neurológico y que en la urgencia se objetivó síntomas de hipertensión intracraneal. En el TAC tenía un pequeño infarto hemorrágico que luego se comprobó que era por una trombosis de senos. Se le solicitó una PCR para coronavirus porque había tenido odinofagia y fiebre al inicio de los síntomas y fue positiva. Además hizo una trombosis venosa profunda en ambas femorales, en cava inferior, con tromboembolismo pulmonar. A pesar del cuadro tan aparatoso, tan llamativo de las trombosis, esta paciente pues, ha evolucionado favorablemente y ya está en su domicilio sin secuelas aparentes. Fue tratada pues, con antivirales, corticoides, inicialmente con heparina en perfusión continua por el hecho de la hemorragia, no se inicia hasta las 48 horas, y en perfusión continua por si se deterioraba poder revertir el efecto. El otro paciente de este grupo que más se parece a los adultos es este paciente de 8 años, trasplantado en el día más 12 del trasplante de progenitores hematopoyéticos, que empezó con necesidades, con incremento de las necesidades de oxígeno y con una neumonía que en el TAC pues es muy compatible con una neumonía COVID como la de los adultos y que evolucionó rápidamente a un distrés agudo. Necesitó ponerle en prono muy precoz, tuvo una mejoría inicial y tardíamente, como al día 23-24, pues presentó un empeoramiento con un hemomediastino y un pulmón blanco, como veis en la radiografía, y que ha tenido que ser derivado para ECMO. Este paciente nosotros lo derivamos para ECMO al hospital 12 de octubre. Ha sido tratado también con antivirales, inicialmente con ritonavir y lopinavir, que se cambió posteriormente a remdesivir, y con antiinflamatorios como tocilizumab y corticoides. Sin embargo, a partir del día 8 de abril empezamos a ver un grupo de pacientes que se parecen entre ellos, que son como 12 pacientes, como veréis, que parecen muchos, pero que en el contexto de toda la pandemia, de todos los adultos, de todos los pacientes pediátricos, y que, como digo, atendemos a una población importante de pacientes, pues no son muchos. Siguen siendo pocos pacientes y cuadros raros, pero que evidentemente hay que reconocer. Pues el primer paciente de este tipo fue un varón de 12 años, de 51 kilos de peso, que acudía por fiebre y dolor abdominal intenso de 3 días de evolución. Presentaba lesiones cutáneas, oculares y labios fisurares que recordaban como a un síndrome de Kawasaki. El paciente tenía un cuadro abdominal tan severo que se hizo una ecografía y un TAC abdominal porque pues parecía que era un paciente que podía ser un abdomen agudo quirúrgico, y se le realizó una PCR para coronavirus porque en el hospital se realiza PCR a todo aquel paciente que sea candidato a entrar en quirófano. Con la eco y el TAC se descartó que tuviera una apendicitis, y lo que sí que se veía una inflamación a nivel del ilion, adenopatías mesentéricas, y presentaba también, y el apéndice se veía normal. En la analítica tenía una linfopenia importante, trombopenia, reactantes de fase aguda elevados, dímero D muy importante, o sea, 1696, que equivale a lo que los adultos son 1700, unos datos de insuficiencia renal, y el paciente ingresó en la UBI, en ese momento la radiografía era normal, ingresó en la UBI por hipotensión, con una sospecha de shock séptico, tóxico, necesitó volumen, necesitó drogas sinotrópicas, por esa sospecha de shock tóxico se inició inmunoglobulinas, y en las siguientes 12 horas pues el paciente presentaba inestabilidad hemodinámica y deterioro respiratorio, como veis en la radiografía, importante, que 12 horas antes era normal, y fue intubado y conectado a ventilación mecánica. Ahí se realizó una nueva muestra en el sudado bronquial para una PCR y fue positiva para coronavirus. Con lo cual se empezó el tratamiento antiviral, y ante los datos que tenía de la inflamación muy importantes, con una ferritina de 4.000, datos de daño miocárdico de unas troponinas de hasta 2.000, una interleuquina que la tuvimos posteriormente, se empezó el tratamiento con corticoides y tocilizumab, que recibió 2 dosis. Este paciente estuvo 5 o 7 días ventilado, su problema mayor no fue el respiratorio, y fue
fue estubado y dado de alta de la UCI, permanece aún ingresado en el hospital, ha tenido algún problema neurológico, ha tenido problemas como de afectación miopática, pero la verdad es que la evolución está siendo favorable. Así que a partir de este paciente, pues tuvimos ese grupo de 12 pacientes, todos con fiebre, muchos de ellos con dolor abdominal, con diarrea, con deshidratación clínica, con lesiones cutáneas conjuntivales y oculares, con inestabilidad hemodinámica, y casi todos presentaban afectación de la radiografía de tórax, pero su problema no era el respiratorio. Y todos estos pacientes pues fueron catalogados, o sea, se planteó el diagnóstico diferencial, son tóxicos, sépticos versus Kawasaki-Lai, aunque realmente no cumplían los criterios completos de Kawasaki. El dolor abdominal, como digo, fue muy frecuente, con 11 de 12 pacientes. En 5 se planteó el diagnóstico diferencial con abdomen agudo y los hallazgos en la ecografía y en el TAC pues, eran ileitis, colitis, adenopatías mesentéricas, edema perivesicular, adenopatías mesentéricas. 10 de estos pacientes tenían diarrea importante, algunos con deshidratación clínica. Las lesiones cutáneas eran variadas, exantemas maculopapulosos, afectación por lo menos en 3 pacientes a nivel de los genitales, del escroto, en algunos labios fisurados y lengua trombosada, que recuerdan mucho al Kawasaki, hiperemia conjuntival, algunos con hemorragias subconjuntivales, estos exantemas afectando a las palmas. Todos tuvieron cierta inestabilidad hemodinámica. 2 de ellos respondieron a volumen y no necesitaron drogas inotrópicas, y los otros 10 necesitaron drogas inotrópicas. 7 noradrenalina y adrenalina, y 3 pacientes que respondieron mal a la expansión de volumen, iniciando un cuadro de galope, insuficiencia cardíaca, alguno con signos de edema agudo de pulmón, y fueron tratados con adrenalina, milrinona y diuréticos. Solamente el paciente que os he contado antes y otro necesitaron ventilación mecánica. Sin embargo, a pesar de las alteraciones y la necesidad de drogas, las alteraciones de la función miocárdica vistas por ecografía fueron leves y con una resolución rápida. Y estos pacientes que se han seguido desde el principio no han manifestado alteraciones coronarias. Salvo un paciente que permanece aún en la UCI, todos los demás han sido dados de alta. Y el paciente que está en la UCI pues está también recuperando su estabilidad. En cuanto a las alteraciones analíticas que han presentado este grupo de 12 pacientes, pues son bastante comunes a todos ellos. Han presentado una linfopenia importante en 11 de los 12 pacientes, una mediana de 440, trombopenia, unos reactantes de fase aguda muy importantes, una PCR de 2272 en miligramos de filitro para los que utilizan miligramos litro, 227, una PCT elevada, la mayoría de ellos, o todos, con valores hasta de 54,96 al ingreso, pero que incluso han subido más, unos niveles de ferritina muy elevados también en la mayoría, la interleuquina 6 la hemos visto elevada en todos ellos, la troponina no se ha realizado en todos, pero sí que se ha visto en 7 de 9 que se ha realizado elevada. El dímero D ha estado también elevado en todos ellos, y característicamente hemos encontrado como dato hiponatremia. Un 60% de los pacientes presentaban también alteraciones de la función renal, y lo que hemos visto en la citometría de flujo, una activación macrofágica intensa. Esta citometría la realiza un compañero de la UCI, que es un experto en la citometría, y que te enseña las cifras y te enseña las imágenes, y la verdad es que son cifras muy llamativas frente a otro tipo de infección y a otro tipo de cuadros. En cuanto al tratamiento global de estos pacientes, pues el 100% han necesitado oxígeno. Hemos utilizado oxígeno de alto flujo en 14 de los 18 pacientes y ventilación invasiva en 3. 3 pacientes han necesitado ventilación mecánica, el paciente inicial del distrés, y 2 de estos pacientes que han presentado, de este grupo de los 12 pacientes que han presentado hipotensión e insuficiencia respiratoria. En prono hemos utilizado el prono en el paciente del distrés y en uno de estos pacientes de hipotensión e insuficiencia respiratoria porque pues presentó
por sobrecarga de volumen, atelectasias, etcétera, pues unos índices de presión arterial FiO2 menores de 150. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues hemos usado antivirales, la mayor parte el lopinavir, ritonavir, asociadas al hidroxicloroquina y acitromicina. En la mayor parte de los pacientes hemos utilizado también corticoides y en la mitad de los casos hemos utilizado tocilizumab, anakinra en solo 2 pacientes y hemos utilizado profilaxis con heparina en un número importante de los pacientes, cada vez más, y como de tratamiento en 3 pacientes que mostraban trombosis. En cuanto a la evolución, la mediana de los ingresos, de la duración del ingreso ha sido 4,5 días, pero hemos tenido un rango de entre 2 y 25 días. La mortalidad de estos pacientes ha sido del 0%. Como digo, quedan 2 ingresados en la UCI. Sobre todo el más grave es el paciente trasladado para ECMO y eso pues queda pendiente la evolución. Y aquí pues presentaros nuestro protocolo. Nuestro protocolo, pues al paciente con sospecha de COVID le realizamos un electrocardiograma y utilizamos hidroxicloroquina, acitromicina y lopinavir. Y si el paciente empeora con un distrés grave pero no presenta shock, utilizamos remdesivir. Lo utilizaríamos también aunque necesitara drogas si está más o menos estable. Luego utilizamos fármacos antiinflamatorios en aquellos pacientes que presentan de entrada insuficiencia respiratoria o inestabilidad hemodinámica, inicialmente metilprednisolona, y en aquellos pacientes que se deterioran rápidamente hemodinámicamente o respiratoriamente o muestran datos muy importantes de inflamación con las elevaciones mayores de la ferritina, la interleuquina 6 o un dímero D muy elevado, utilizaríamos tocilizumab. Y si hay mala respuesta, pues asociaríamos anakinra. Utilizamos tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular en aquellos pacientes que presentan una infección con COVID grave, con alteraciones inflamatorias, con dímeros D por encima de 1,5. Y usaríamos las dosis terapéuticas, las reservaríamos para aquellos pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Usaríamos inmunoglobulinas para aquellos pacientes que tengan miocarditis, encefalitis o datos muy evidentes que nos sugieran que pueda ser un Kawasaki. Bueno, esto es todo lo que quería contar y bueno, pues eso, como digo, agradecer a todo el equipo de la UCI su trabajo y su apoyo. Y bueno, para despedirme, esta foto de Madrid, de la Gran Vía de Madrid, que me ha cedido una compañera y que espero que en breve la veamos así de bonita, pero con gente porque haya pasado esta pesadilla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez, por su excelente conferencia. Nos están llegando varias preguntas que vamos a hacer al final en la sesión de preguntas. Les recuerdo el mail al cual las pueden enviar, es amciped@gmail.com. A continuación, el doctor David de la Cerda, a quien ya había presentado, nos va a acompañar pues con la otra conferencia que tenemos programada para el día de hoy. El doctor de la Cerda nos va a hablar del manejo actual del SRA por COVID-19. Entonces, ya Alejo, le permitimos compartir pantalla, por favor. Ya está listo. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Inicialmente, yo soy médico de la Universidad Javeriana, me gradué hace ya varios años y después viví en California, donde hice mi entrenamiento como internista y después como cuidados intensivos. Aquí en Estados Unidos, como saben, es combinado neumología y cuidados intensivos en la Universidad de California en San Diego y estoy aquí en Miami hace 5 años. Mi mayor trabajo acá es en la unidad de cuidados intensivos médico. También soy el director del programa de pulmonar de neumología y cuidados intensivos de la Universidad de Miami, que es asociada con el Hospital Jackson. Sobre todo quiero agradecer muchísimo la invitación. Realmente es para mí un placer estar acá y ser parte de esto y tratar de ayudar en lo que podamos en la comunidad que nos ha hecho
estar más cerca unos con otros, desde España hasta Italia. Hemos tenido conversaciones hasta con China. Ha sido muy interesante lo que ha venido pasando. Voy a hacer un breve aquí de lo que es. Va a ser una breve revisión y voy a llegar un poco más a lo que ha venido pasando aquí en la ciudad de Miami. No voy a hablar mucho, todos sabemos que el coronavirus es un coronavirus como muchos otros. Aquí nos pasó que inicialmente empezamos a pedir el coronavirus y en el reporte que nos llega de los virus llegaba el coronavirus, pero no el coronavirus COVID-19, el 19. La gente al principio decía, pero es coronavirus. Es importante decir que hay muchos coronavirus que tenemos con infecciones actuales. Este simplemente es un video interesante para mostrar cómo el virus, es el que vemos aquí, va a pegarse a la célula con los receptores que sabemos. Yo pido disculpas si algunos términos los digo primero en inglés, no es por ninguna otra razón, sino porque llevo muchos años viviendo acá, entonces les pido que me corrijan si hay algo que no se entienda con lo que estoy diciendo. Se pega a los receptores que son los ACE, los receptores de acetilcolina, que básicamente están en la membrana. Y es muy interesante lo que ha pasado con este virus y los distintos receptores a los que se pega, y vemos como obviamente el virus se está pegando y luego entra a la célula y hace el daño que todos conocemos que hace. No es la primera pandemia que tenemos, hubo pandemias como la muerte negra, lo que simplemente ponemos en perspectiva. Obviamente esto es lo que nos tocó a nosotros y para nosotros esto hoy en día se ve como este monstruo, pero comparado con otras pandemias no es la primera vez que la humanidad está enfrentando una pandemia. Esta diapositiva es un poco vieja, pero es simplemente para mostrar que hay esperanza. España ya en este momento está empezando a bajar, e Italia también, y gracias a Dios aquí en Estados Unidos estamos viendo cómo están bajando los casos. Esto es lo más reciente que tenemos de acá, del CDC, de aquí de Estados Unidos. Como vemos, sobre todo en Florida, lo que es Texas, California, son los que más han estado afectados con el actual coronavirus. Hay algo importante que va a pasar después y es algo que probablemente en España están empezando a ver y estamos empezando a ver acá, y es el impacto económico que esta pandemia va a dejar. No es importante cuando hablamos de vidas humanas, pero sí es importante un poco más a mediano y largo plazo, y es lo que estamos viendo que ha pasado en China. Algo interesante para mi punto de vista es como por lo menos el planeta se ve un poco más limpio. Simplemente me pareció muy interesante esta diapositiva donde vemos que el consumo en plantas nucleares, en plantas de carbón. No pedí excusas, mi presentación está en inglés, porque hace poco hice la misma presentación, entonces me disculpan, estoy tratando de hablar en español lo que están viendo ustedes. Vemos como los camiones de carga disminuyeron, esto es en China, y como básicamente la polución bajó diametralmente, lo cual es interesante ver el daño que hacemos los humanos en la Tierra. Y algo más interesante acerca del virus es cuánto tiempo está el virus. Este es un artículo publicado recientemente en marzo 2020. ¿Cuánto vive el coronavirus, el COVID-19 en las superficies? Que es la pregunta que hay que hacerse para lo que es el control de la enfermedad. Entonces, básicamente en una moneda está hasta 4 horas, en una caja hasta 24, en cosas plásticas 3 días y en cosas metales 3 días. Y aquí está el estudio que les estoy mostrando. El punto es que aunque la parte más grave de la pandemia pueda pasar, los cuidados que se deben hacer de lavarse las manos, sobre todo, es muy importante por esta razón que estoy mostrando. Y va a ser muy interesante ver qué pasa en España y en Italia y ahorita aquí cuando empecemos a bajar un poco las medidas de distanciamiento social. Esta es la idea que buscamos, que haya un aplanamiento de la curva y es lo que todos queremos. Por eso se ha visto que la parte de distanciamiento y lo que se ha hecho en los países ha funcionado. Esto es otra vez Estados Unidos, como vemos a hoy. Todo el país tiene, algunos países en el norte no se ha visto un mayor número de infecciones, pero se han reportado casos en todos los estados, en los 50 estados de Estados Unidos hemos tenido casos. Esto es algo interesante que quería compartir con ustedes. Entonces, esto es un reporte de China donde mostró que la enfermedad, 80% eran leve, con cosas como fiebre, tos, náuseas, vómito, diarrea, y solo el 15% de estos casos van a tener enfermedad severa, con muy poquitos casos con enfermedad crítica. Esto fue el primer reporte que hizo China, que todos dudamos un poco, y el segundo reporte que sacaron lo cambiaron, donde la mortalidad aumentó también. Simplemente me pareció un poco interesante hablar de lo que es el reportaje que ha habido en algunos países.
donde vemos que la mortalidad de China es realmente el doble. Hace poco, con toda la controversia que hubo, cambiaron su mortalidad hace 6.6. Siguiendo acá, hay una cosa importante que hemos visto y es la anosmia. Y básicamente lo que hemos visto con la anosmia es que las neuronas de la parte de la nariz están afectadas. Y es algo muy particular de esta enfermedad. Como quiero mostrar en esta diapositiva, básicamente fiebre el 99% a comparación de la influenza. Y tenemos acá también que anosmia está más o menos en 50%, que no se ve ningún otro virus, que lo hace también bien particular. Y una cosa bien importante en adultos, quiero recordar que yo practico cuidados intensivos adultos, no pediatría. Hemos visto, como mencionó la doctora, cardiomiopatías. Muchos de nuestros pacientes están muriendo de arritmias y de bradicardia y no necesariamente de la hipoxia. La neuropatía es algo interesante que estamos empezando a ver un poco más y yo creo que hay que hacer un poco más de estudios para llegar a ello. Como muchos países, al principio no se hacía muchos laboratorios. Una vez empezamos a tener mayor cantidad de laboratorios disponibles, el número de hospitalizaciones también empezó a aumentar. Esta es una diapositiva que es interesante en el sentido que vemos qué pasa cuando se hace, se pueden identificar los casos tempranamente, que fue el caso de Alemania, donde lograron identificar los casos temprano, versus el caso de Inglaterra, donde los casos no se han identificado de una forma temprana por ciertas políticas del gobierno. Es decir, que en el momento que este iceberg salga de la superficie, de pronto la crisis va a ser más seria y es un poco lo que se está viendo en este momento. Quiero hablar un poco rápidamente de lo que estamos viendo en la parte de imágenes. No estamos haciendo escanografías en todos los pacientes, sobre todo son radiografías. Y vemos este infiltrado reticular bilateral, sobre todo en los lóbulos inferiores. Es muy particular a los lóbulos inferiores. Y es lo que se ven básicamente vidrio esmerilado, patrones reticulares o consolidaciones. Y la mayoría de veces está haciendo en los lóbulos inferiores. Me imagino que la experiencia es cuando estas enfermedades son nuevas, uno desarrolla el ojo clínico que llamamos en Colombia. Y uno empieza a identificar estos pacientes que presentan con estos síntomas típicos y estas características en la radiografía. Cuando la enfermedad llegó a Miami, nos demorábamos más o menos 3 días en tener los resultados. Y entonces nos tocaba usar nuestro ojo clínico para saber dónde poner los pacientes y en qué unidades. Como todos los intensivistas nos gusta bastante hacer ultrasonidos, hay un estudio que se hizo donde se ve pacientes que tenían líneas B, o lo que ellos llamaron el síndrome de la cascada, que es la confluencia de líneas B. El problema de esto es que puede ser también visto en cualquier tipo de enfermedad que produce edema, enfermedad cardíaca, etcétera, etcétera. Y muchos de esos pacientes tienen consolidaciones, pero obviamente no es específico para la enfermedad. Otra cosa muy interesante que vimos al principio con los reportes que llegaban de China es que la enfermedad no se asociaba con coinfecciones. Y uno de los patrones que usábamos para no mandar laboratorios de COVID-19 era la presencia de otros virus, rinovirus, otros coronavirus, H1N1. Con el tiempo nos dimos cuenta que la coinfección además es bastante frecuente. Puede haber rinovirus y coronavirus, puede haber influenza y coronavirus, y lo que estamos viendo ahorita de una forma impresionante es la cantidad de infecciones bacterianas como una consecuencia del abuso de inmunosupresores. Y ya voy a llegar un poco más a cómo hemos cambiado nuestra práctica de dar inmunosupresores a no darlos. Y nuestros números han mejorado a cuando hemos cambiado un poco lo que hacemos. Básicamente el tratamiento es identificarlos temprano. Los pacientes inicialmente aquí en emergencias, dependiendo, cuando no teníamos el examen rápido, los diferenciábamos entre persona de alto riesgo o persona en investigación y lo diferenciábamos como positivo. Y según los poníamos en distintos pisos del hospital, sobre todo en los cuartos que teníamos con presión negativa, los cuartos que usábamos para tuberculosis. Aquí en este hospital tenemos una unidad muy grande de tuberculosis y muchos de esos cuartos los usamos. Los pacientes con tuberculosis fueron a un hospital especial de tuberculosis, aunque todos pensamos que la tuberculosis está desaparecida en el mundo, no es verdad. Entonces teníamos la habilidad de tener cuartos con presión negativa, lo cual ayuda para manejar estos pacientes con COVID-19.
El hospital restringió las visitas, no, en este momento, y llevamos ya 4 semanas, no hay visitas a ningún paciente, lo cual ha sido muy interesante desde el punto de vista médico y de enseñarle a las personas, a nuestros residentes y fellows. Lo importante es la comunicación con las familias, es algo que a veces nos olvidamos al estar en estas unidades. Las familias no pueden ver a sus seres queridos y hemos hecho un gran trabajo en comunicarnos con ellos y darles una serie de updates de lo que está pasando una vez al día. Lo otro interesante que hemos visto en todos los países es la cantidad de trabajadores de la salud que se infectaron y he visto por las noticias, es un tema bien controversial en varios de nuestros países. Yo creo que esto es uno por el equipo que uno usa de protección, pero también no se olvidar que es una pandemia y uno puede ir al mercado a hacer sus compras y el riesgo de contraer la enfermedad es casi igual que en el hospital. Entonces, había una cantidad de trabajadores de la salud que han estado hospitalizados. Y básicamente esto es lo que viene pasando. Sabemos que hay una fase inicial, la fase pulmonar y la fase de hiperinflamación. Esto siento yo que es bastante controversial, la famosa tormenta de citoquinas que todo el mundo habla. Yo pienso que eso es frecuente en las enfermedades virales en general y pienso que se ha sobrehecho y es la experiencia que hemos tenido. Ya les muestro un poco lo que hemos venido haciendo acá. Lo que tenemos claro es que la enfermedad mata gente más vieja, lamentablemente, y es parte de las políticas que los gobiernos han adoptado para aquellas poblaciones un poco más vulnerables. Yo diría que en el caso propio que tenemos acá, y ahorita voy a compartir con ustedes parte de nuestra estadística, nuestra mortalidad también ha sido en gente joven. Ha habido una serie de patrones que son consistentes en la mortalidad y es diabetes, hipertensión y obesidad. Esos 3 han sido un patrón consistente en nuestra mortalidad aquí en la Universidad de Miami, lo cual da un poco más de estrés a los que trabajamos, ¿no? Cuando uno llega cada día a su trabajo y dice, el próximo que puede estar en esa cama soy yo. Y lo digo porque nosotros que estamos un poco en la academia, el manejar eso con los fellows y los residentes es un tema que hay que hablar. Hay que hablar con las enfermeras, hay que hablar con el personal que uno tiene a cargo. Y es importante, es muy importante mantener las vías de comunicación abiertas, porque es una cosa difícil de manejar psicológicamente para los que estamos en la línea del frente. Básicamente, como veo acá, a medida que la gente tiene más años, la posibilidad aumenta. Y también interesante, vemos desde el momento que diagnosticaron con síntomas hasta el momento que la gente murió, está entre más o menos 4 días y 48 días, donde el pico es entre 12 y 20 días, que es lo otro interesante que hemos visto acá. Mucha gente entra al piso normal, unos 4 o 5 días después la hipoxia empieza a empeorar y es cuando llaman a la unidad de cuidados intensivos y lo admitimos. Y la mayoría de nuestras intubaciones han sido pacientes que ya están admitidos, no pacientes que vienen de las emergencias, lo cual refleja un poco las estadísticas previamente reportadas. Sabemos que hay un proceso de incubación que puede ser hasta 10 días y ese es el problema de la comunidad, que puede estar la infección en varios sitios. No sé en qué está la parte en Colombia y en España en este momento, pero el día de ayer se abrieron los parques aquí en la ciudad de Miami, lo cual me preocupa. Quiero ver qué va a pasar ahora que la gente empiece a salir. Como muchos están desesperados en sus casas, va a ser muy interesante ver qué va a pasar. Y hemos hablado de las terapias antivirales, que ya voy a hacer énfasis en distintos medicamentos en un momento. Hay otra cosa que pasa y es esto famoso que los infectólogos hablan de los marcadores de inflamación, cosas como la ferritina, la proteína C reactiva. Para los intensivistas del grupo, que me imagino que son la mayoría, si nosotros midiéramos estos marcadores en nuestros pacientes, probablemente el 90% los tienen elevados. Entonces, el estar haciendo todos los días o cada 24 horas estos marcadores de la inflamación no tiene ningún sentido, ninguna evidencia científica. Entonces, lo bajamos ahora, pasó de ser cada día, lo estamos haciendo 2 veces por semana y de esa forma manejamos un poco el tratamiento que estamos haciendo. Y pensamos que actualmente, con la evidencia que ha venido en el último mes, realmente son algunas terapias antivirales y sobre todo el Remdesivir, que vamos a hablar en un momento, y el manejo respiratorio. Ha habido algo interesante con esta pandemia y me imagino que en Colombia lo sienten un poco. Yo creo que los intensivistas venimos manejando síndrome respiratorio agudo por muchos años y nos hemos dejado influenciar por nuestros colegas de otras especialidades y creo que
creo que tenemos que estar seguros que sabemos cómo manejamos y manejarlo como lo consideramos mejor y sabemos que hay que hacerlo. Y voy a llegar un momento, todos los distintos estudios que hay, con toda la cantidad de distintos medicamentos que ha habido y que nos han aprobado, que se han dejado de aprobar. La famosa hidroxicloroquina, Paclonil, le llamamos aquí en Estados Unidos, que fue parte de lo que nuestro querido presidente promulgó al principio, que se ha mostrado que la evidencia es muy mala y que realmente no es lo que pensábamos que era en ayudar con la enfermedad. Entre otras, una de las preocupaciones más grandes es la prolongación del intervalo QT. Sabemos que estos pacientes pueden tener cardiomiopatías y arritmias y estamos prolongándolo aún más con medicamentos que no están probados que sirvan. Hay alguna serie de antirvirales que voy a mostrar. Aquí está un estudio interesante publicado hace poco acerca de la hidroxicloroquina con la citromicina. Nosotros aquí no estamos usando la citromicina desde hace mucho tiempo. Hidroxicloroquina les voy a mostrar un momento en que estamos usándolo. Caletra, que es un medicamento que inicialmente es para el virus del VIH, tampoco lo estamos usando porque la evidencia ha mostrado que no beneficia y en algunos casos puede haber efectos adversos. Y tenemos otra serie como el Tamiflu, los Tenofovir, que tampoco se recomienda en este momento usar o no lo estamos usando acá. Básicamente estoy pasando rápido porque son cosas donde hemos tenido un gran cambio de lo que se hizo en China y de una información que no se divulgó correctamente por distintas razones políticas y creemos que hay que ser con un poco más de evidencia cómo estamos manejando a estos pacientes. El medicamento que ha mostrado y hace poco el Instituto de NIH aquí en Estados Unidos publicó un estudio bastante interesante donde mostraba que el Remdesivir es realmente el medicamento que muestra más promesa. Es un medicamento que inicialmente se empezó a hacer para MERS, la última pandemia que sobre todo afectó a países asiáticos, y es el que realmente ha mostrado una gran diferencia en cuanto a los marcadores y en cuanto al pronóstico de estos pacientes. Lamentablemente es un estudio que estaba todavía en estudio clínico, entonces el acceso al medicamento no es fácil. Gilead, que es la fábrica que lo hace, ha tratado de producir más, pero no esperaron una pandemia de este calibre. Entonces, no es fácil obtener el medicamento, uno tiene que aplicar, es un proceso largo, inclusive aquí mismo en Estados Unidos no es fácil obtenerlo. Pero lo que no se nos puede olvidar como intensivistas y en el grupo en el que estamos hablando es que es un manejo respiratorio. Y ha habido cosas interesantes que han pasado acá. Inicialmente nosotros no estábamos usando cánulas de alto flujo, no estábamos usando BiPAP. La gente que empezaba a descompensarse la intubábamos inmediatamente. Otra vez, eso es parte de la experiencia de China, donde se mostró un alto riesgo de contagio a los trabajadores de la salud, con cualquier procedimiento que aumente el riesgo de la aerosolización, que se produzca aerosoles de la vía aérea, que puede aumentar el riesgo de contagio del virus. Cosas como la cánula de alto flujo, los BiPAPs y sobre todo las broncoscopías y la intubación. Son cosas que puede aumentar. Entonces el concepto era, al hacer una intubación temprana, uno está evitando una intubación de emergencias, uno puede planear su intubación mucho mejor con cuanto a medicamentos, en cuanto a personal, en cuanto a protección. Con la experiencia que tuvimos nos dimos cuenta que la cánula de alto flujo es muy buena, evitó muchos de nuestros pacientes se intubaran y a estos pacientes les fue muy bien. Lo que hacíamos es tener estos pacientes en cuartos con presión negativa. Me explico, presión negativa es cualquier infección que es por aerosoles como la tuberculosis, es un sistema que colecta el aire del cuarto y lo manda a otro sistema de filtros y después sale pues a la calle después de ser filtrado, es decir que se cambia cada tanto tiempo el aire completo que está en ese cuarto es cambiado por aire nuevo. Cuando uno tiene sistemas de aires acondicionados, sistemas de abrir la ventana, pues es excelente, pero la mayoría de los hospitales es difícil abrir las ventanas. El aire acondicionado simplemente es aire que está recirculando, que esperamos que esté filtrado. Cada cuánto cambiamos los filtros no sabemos, pero claramente no filtran los virus. Entonces estos pacientes con cánulas de alto flujo les ha ido bastante bien y las estamos usando con mucha más frecuencia. El BiPAP no lo usamos precisamente porque sabemos que hay un riesgo que es muy importante en el aumento de aerosoles del virus del COVID-19.
Y sobre todo va a llegar a este punto de pronar pacientes. Sabemos que de bebés nos gusta estar con la barriga para abajo y entonces lo hacemos hasta en pacientes que están despiertos y con flujo de cánula les damos la vuelta y ellos mismos se pronan. Básicamente estoy aquí yendo un poco más rápido el tocilizumab, que es uno de los medicamentos que tuvieron tanto auge. La dosis usada en países como China, para empezar, no fue la dosis correcta y hemos visto las complicaciones. Estos pacientes que han sobrevivido están desarrollando neumonías bacterianas muy fuertes y bacteremia. Voy a llegar en un momento a mostrarles un poco lo que estamos haciendo acá. El concepto de la marea de citoquinas, como repito, es algo que hace concepto fisiopatológico, pero no necesariamente clínico. Por eso está un poco mandado a recoger aquí, por lo menos en la práctica que estamos haciendo de estos inmunosupresores. Estamos usando plasma de pacientes que fueron contaminados, plasma convalescente. Hay algunas información que es prometedora, no suficiente como para hacer una fuerte recomendación. Y ya voy a hablar un poco de lo que usamos de protección, porque es otra de las cosas que es bastante controversial. Y hablaremos brevemente de ECMO. Quiero mostrar esta diapositiva, simplemente esta es la fatality, el ratio de fatalidad, que simplemente es el número de infectados por el número de muertos en población general. Para darnos una idea, esto es población general, esto no es la gente que está solamente en los cuidados intensivos. Para dar una breve explicación, el Jackson es un hospital del condado de Miami, Miami-Dade. Es un hospital con 1.500 camas, es el tercero más grande público de Estados Unidos y el tercero en cuanto a facilidad está asociado a la Universidad de Miami. Y esa es básicamente donde estamos, por la asociación que tiene con la Universidad de Miami. Todos los profesores que estamos aquí en este hospital somos asociados, venimos de la Universidad de Miami. El hospital me pidió no compartir las estadísticas exactas, simplemente por cuestiones de seguridad y ya se compartirá en un futuro, pero para darles un breve resumen de lo que ha pasado. Más o menos hemos testeado 15,000 personas, positivas aproximadamente 15%. En el ICU, en el cuidados intensivos, hemos tenido 136. Este pico lo tuvimos aproximadamente una semana. Y ya les explico cómo organizamos las unidades. Como les dije, las cirugías selectivas se pararon, es decir, que la cantidad de ventiladores que teníamos era todos los ventiladores de la institución. Tenemos aproximadamente 350 ventiladores. Entonces, no alcanzamos a llegar a los volúmenes de Nueva York o de España o de Italia. Interesante, no sé si es el trópico que nos ayudó, qué fue lo que pasó exactamente, pero no llegamos a esos números, es decir, nunca tuvimos que escoger a quién poníamos en un ventilador y a quién no, que hubiera sido una decisión muy difícil. Como expliqué hace un momento, un 60% fueron intubados y un 40% les usamos con flujo de cánula nasal. Nuestra estadía en los cuidados intensivos es más o menos 9 días, 2 a 47 días en promedio, y nuestra tasa de mortalidad es del 10%. Estos son los pacientes solo de la unidad de cuidados intensivos. Como ustedes vieron hace poco, el reporte de Nueva York habló de casi 80% de mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, que estamos muy contentos y orgullosos de nuestro 10%. Evidentemente, si uno tiene un familiar que está en el 10%, esa persona es el 100%. Entonces, no es para estar feliz en cuanto a los 10% que lamentablemente perdimos, pero sí a los demás que pudimos ayudar o que estamos en proceso de ayudar. Quiero decir que el manejo es un manejo típico del síndrome respiratorio agudo. Sabemos que son estudios que se han hecho con largas bases de datos que son bien hechos y es lo que debemos seguir. Nosotros usamos un volumen de 6 mililitros por kilogramo de peso ideal para mantener una presión de plateau pressure de menos de 30 y hacemos cambios en el volumen para mantener esta presión. La elasticidad del pulmón es muy interesante en esta enfermedad. En la mayoría de síndrome agudo respiratorio se ve un problema serio con la elasticidad, con el compliance que llamamos aquí en inglés. Esta enfermedad, el problema más serio es la hipoxia. Dar estos volúmenes no es un problema. El riesgo de neumotórax y demás complicaciones que vemos en la influenza no los hemos visto mucho acá. Sobre todo es la hipoxia. Y como sabemos, nuestro goal es mantener un PO2 de más de 55. No hay razón para 120, 140, realmente 55 a 65 es nuestro goal del PO2.
Obviamente, así todos sabemos, eso va a producir un cambio en el pH que puede ser tolerable hasta 7.1 en casos de que la gente tenga hipertensión pulmonar u otra clase de enfermedades. Hay que tener un poco más de cuidado, pero generalmente es muy bien tolerado. Otras cosas hemos hecho acá, hemos manipulado distintos cambios, hemos paralizado a las personas, aunque eso es bastante controversial en otros estudios. Aquí nos ha funcionado, básicamente bajamos el consumo de oxígeno, hemos usado óxido nítrico o prostaciclinas para reemplazar y tenemos una serie de pacientes en ECMO. No sé cómo estamos de tiempo, estoy tratando de ir rápido. Básicamente, el proning es algo muy interesante. Yo les quiero mostrar un video muy rápido, no me voy a demorar mucho, y es cómo estamos haciendo el proning acá. Tenemos un protocolo para pronar a la gente muy fácil. Realmente es una actividad de 3 personas y al estar pronado, ¿qué es lo que estamos buscando? Mejorar la oxigenación. Esto es un video que hicimos acá, que voy a pasarlo rápido. El que le interese nuestro protocolo, por favor me mande un email y con mucho gusto le comparto el protocolo completo, pero si se dan cuenta solo somos 3 personas haciendo el proning y realmente los resultados de la pronación son increíbles. Ponemos la sábana, el ventilador está conectado, obviamente este es un colega mío, no es un paciente. No lo Perdón, doctor de la Federación. Solo 3 personas pudimos darle la vuelta. Está corriendo el video. Es realmente una cosa fácil, no se necesita grandes elementos, no se necesita grande tecnología y ayuda realmente de una forma impresionante. Quiero acabar con 2 cosas rápidas ya para acabar esto. Número 1 es qué necesitamos para cuidar de estos pacientes. Si uno no va a hacer cuidado médico directo, esta foto es suficiente. Taparse la cabeza, proteger los ojos, es muy importante ya que se ha mostrado que el virus entra por los ojos, tapabocas N95 y cubrirse las distintas extremidades. Si uno va a proceder con intubaciones, broncoscopías, uno debe tener el full equipo para evitar contagio. Y ya para acabar les quiero mostrar rápidamente lo que nos ha pasado con nuestro protocolo. Voy a mirar acá, qué pena, estoy haciendo un cambio aquí en lo que les estoy compartiendo para volver aquí. Ya vuelvo a compartir mi pantalla. Este es el protocolo y lo muestro así porque esto es nuevo, esto está fresco de la prensa. Como les dije, nuestra experiencia ha mostrado que nos estamos yendo a dejar de usar antiinflamatorios y todos estos medicamentos que se ha usado antes. Esta tabla fue desarrollada en Harvard, distinta clasificación de los pacientes, y este es nuestro algoritmo actualmente, donde hacemos un manejo de soporte, estamos haciendo marcadores inflamatorios cada 2 veces por semana. Hidroxicloroquina lo estamos considerando solo paciente por paciente. Acitromicina no la estamos usando y corticosteroides no los estamos usando regularmente. Cuando el paciente tiene enfermedad severa, hacemos lo que hablamos ahorita del cuidado de standard of care, que diríamos de lo que sabemos como intensivistas que funciona. Y pacientes que requieren ventilación mecánica, le estamos tratando de conseguir Remdesivir para ellos. Es muy limitado, entonces tenemos un estudio que trajimos hace poco para evitar el uso indiscriminado de tocilizumab. Trajimos un estudio randomizado y lo randomizamos a tocilizumab o no. Hay una serie de estudios que se están haciendo que no voy a entrar en detalles con células mesenquimales. Hacemos un manejo estándar de la ER10, reevaluamos y en pocas condiciones consideramos metilprednisolona con dosis muy bajas. Ese es nuestro protocolo actual. Algunos pacientes van a ECMO. Actualmente tenemos 5 pacientes en ECMO. 3 están saliendo adelante, 2 lamentablemente no les está yendo tan bien. Este es nuestro criterio hoy en día para hidroxicloroquina, bastante más limitado que antes. La anticoagulación, que es otro tema controversial, estamos anticoagulando profilácticamente a todos y solamente full terapia a aquellos pacientes que tenemos evidencia que tienen enfermedad, un tromboembólico pulmonar o una enfermedad venosa trombólica. De resto no estamos anticoagulando a todo el mundo con el COVID-19 porque la evidencia todavía no está ahí para hacerlo. Lo que les dije, el plasma de los donadores, que estamos empezando a hacer más, pero conseguirlos no ha sido fácil. El estudio del Covacta, que es el trial que trajimos de tocilizumab, un estudio con células mesenquimales que se estaba haciendo en fibrosis pulmonar previamente y se está tratando de aplicar a pacientes con esta enfermedad. Y el Remdesivir, que fue el otro que les dije que realmente es el futuro de esto. Básicamente eso es lo que quería contarles de la experiencia que hemos tenido aquí en Miami. Como les dije,
pensamos que el pico llegó, hay que ver qué pasa de aquí en adelante. Y otra vez, muchas gracias por la invitación. Doctor de la Cerda, muchas gracias por esa excelente conferencia. Antes de empezar la sesión de preguntas que nos han venido llegando, el video no corrió en el momento en que lo estabas mostrando. Entonces yo no sé si quieras colocarlo otra vez para sí, que... Discúlpeme, voy allá mismo a ponerlo. Para que el auditorio lo pueda ver. Claro que sí. Y ahí si quieres, Alejandro, me ayudas para que pueda compartir pantalla, por favor. Sí, creo que acá está ya habilitado. Voy a hacer una cosa aquí para poder compartirlo de esta forma. Yo creo que lo que pasó es que me sacó a otra y no lo compartí. Ya sé cómo hacerlo. Si me dan un momentico, les comparto exactamente. Bueno, mientras... Si me toca cambiar aquí la pantalla para que sea el video. Es un video de 7 minutos. Yo lo voy a ir... ¿Lo pueden ver? Sí, lo vemos. Sí, perfecto. Sí se ve. Entonces les voy a ir mostrando acá básicamente el video. Es un sistema de pronación muy fácil que hicimos acá. Este es un colega, no es ningún paciente. Y son realmente 3 personas. Está la persona que puede intubar, hay una terapia respiratoria y una enfermera. Se prepara el paciente con los distintos tubos, se reconecta. Esta es para hacerle la parte de la oximetría. Se pone el patch, que es para protegerlo. Esto es un modelo, básicamente, que es para darle la vuelta, y como le damos la vuelta, básicamente lo que hacemos, voy a poner pausa. Es muy importante las áreas de presión de los codos para estar seguro que cuando se vuelve a poner el paciente en la posición supina, no va a tener úlceras de presión. Alistamos los ojos porque se han visto que si dejamos los ojos abiertos después de la pronación, estos pacientes pueden tener úlceras de la córnea. Y lo otro que puede pasar es que el paciente se extube a medida que uno está haciéndolo. Ya les muestro la técnica como yo cogí el tubo, básicamente, que es lo importante. Y les digo, este video lo puedo compartir inclusive con nuestro protocolo completo. Se hace una forma de O, donde yo estoy teniendo el tubo y voy a girar la cabeza del paciente para allá, protegiendo sobre todo no extubarlo, y la línea central que está en el cuello. Aquí estamos con la enfermera, está removiendo la telemetría que tienen los pacientes. Mucho cuidado con las manos porque hay que tener cuidado con luxar los hombros y las extremidades. Esta es una de las sábanas y como se dan cuenta no hay ningún tipo de máquina, no hay ningún tipo de tecnología más que 2 sábanas. Como les digo, por el tiempo no lo mostré todo, pero puedo compartirlo con quien desee el link completo. Está disponible en YouTube, también lo tenemos. La sábana se pone abajo del paciente. Una vez está abajo, como les dije, se pone la área de presión, los distintos cojines, para una vez le demos la vuelta al paciente, cae sobre los cojines, de forma tal que estamos protegiendo el área de presión. Yo estoy explicando, vamos a girar hacia el ventilador y el paciente se gira hacia el ventilador, la sábana que estaba abajo la soltamos y el paciente se deja caer en la nueva sábana, le van a girar para allá otra vez, la enfermera, como ustedes ven, va a jalar la sábana y el paciente va a girar suave. Hasta los pacientes obesos, estoy hablando obesos realmente, 400 libras, lo podemos hacer este mismo procedimiento y es realmente sencillo hacerlo. Normalmente en la experiencia de influenza, si lo que han mostrado los estudios pasados es que los pacientes deben estar hasta 16 horas pronados, estos pacientes los cambiamos cada 4 horas porque hemos mostrado que realmente el beneficio es impresionante. Conectamos otra vez las demás cosas. El paciente debe acomodarse bien, como ven, para que no haya ningún tipo de presión, el tubo esté bien y las líneas centrales no estén colapsadas. Se debe también, muy importante, es cambiar la posición del paciente, lo que llamamos la posición del nadador, que una mano para arriba, la otra para abajo. Cada hora la enfermera entra y cambia la posición de las manos. Y para la parte de volver a la siguiente posición es exactamente lo mismo. El paciente se posiciona, ponemos la sábana otra vez para abajo y en el momento de hacer la vuelta, vuelve y se da la vuelta. Aquí se sostiene el tubo. Es importante que la persona que está haciendo la pronación sea alguien que puede intubar el paciente en caso que haya reintubación. Para este procedimiento debe haber protección completa. Esto no lo hacemos así tan desnudos. Simplemente esto es fuera de la unidad en un área de simulación, porque el riesgo de que el paciente se extube existe. Entonces esa es la razón que lo hacemos de la otra forma. Ese es el video.
Excelente, doctor Aracerda, muchas gracias. Muy amable y realmente muy didáctico. Nosotros en pediatría tenemos la fortuna de que son más pequeñitos, menos peso y de repente el tema es un poco menos complejo. Pero bueno, vamos a organizarnos en las preguntas ahora que nos han llegado bastantes y variadas. Llegó un momento en que tuvimos 212 asistentes de toda Iberoamérica, porque sé que nos acompaña gente de España. Esta primera pregunta va dirigida sobre todo para la doctora Martínez acerca de, hemos tenido recientemente alguna información frente a la sociedad española y eventualmente en el Reino Unido y en otros países, de una presentación con síntomas digestivos que podían de manera indirecta hablar de algo de bajo gasto y con pacientes que evolucionaban rápidamente al choque. Quería preguntarle si lo han visto y realmente qué experiencia han tenido frente al tema, porque ha generado un poco de revuelo a todo nivel. Bueno, nosotros hemos visto ese grupo de pacientes, esos grupos de 12 pacientes que hemos visto a partir del 8 de abril, o sea, a partir de ese es el primer día que ingresó un paciente con esas características. Bueno, pues son pacientes que nosotros prácticamente a todos han pasado una infección por COVID porque se ha planteado si era otra cosa, si no era, pero todos estos pacientes, pues tanto por PCR o por serología se ha visto que son COVID. Creo que son pacientes que, aunque nosotros hemos agrupado pues como unos 12 pacientes, en el global de los pacientes siguen siendo pacientes o sea, raros, poco frecuentes. Realmente para toda la población infantil española pues es un número bajo de pacientes. Es una patología que es nueva, o sea, nueva en cuanto a que sí que creemos que está relacionado con el COVID y que tiene unas características bastante comunes y que hay que reconocer. Los pediatras lo tenemos que reconocer porque es verdad que pacientes estos se han deteriorado hemodinámicamente rápido, pero sin perder de vista que no son un número importante de pacientes. Nosotros los hemos visto pues en este grupo de 12, en otros hospitales, yo por lo que sé, también se han visto, pero pues un bajo número de casos. Entonces, lo que pasó aquí en España es que un WhatsApp viral con casos comentando datos clínicos importantes de estos pacientes circuló y la gente se alarmó, sobre todo porque saltó a la población general y los padres, pues evidentemente, cuando oyen que hay niños que hasta ahora se decía el COVID a los niños no les afecta, y de repente se enteran que hay pacientes graves, pues saltó a la población general y la Asociación Española de Pediatría hizo una llamada, una alerta para los pediatras. Pero ¿qué pasó? Que esa llamada de alerta para los pediatras, para que reconocieran, volvió a saltar a la población general y eso es lo que ha generado la alarma. Yo creo que los pediatras tenemos que reconocer ese tipo de pacientes que bueno, pues que evidentemente en breve se pueden poner con inestabilidad hemodinámica, pero que la verdad que la mayoría de ellos pues han respondido a volumen y a drogas inotrópicas a dosis bajas y con una respuesta bastante favorable. Nosotros en todos estos pacientes sí que hemos visto una respuesta inflamatoria importante. Sí que estamos usando corticoides a dosis bajas, a dosis de 1 miligramo kilo día, durante periodos cortos de 3, 5, como mucho 7 días, menos casi de lo que utilizamos para pacientes que ingresan por crisis asmática. Y en aquellos pacientes en los que se han deteriorado muy rápidos y bueno, y han tenido datos más importantes de inflamación, sí que estamos utilizando tocilizumab. Es verdad que hemos usado solamente en la mitad de estos pacientes. Al principio esperábamos los niveles de interleuquina, que los recomendaban que cuando subían por encima de 40 picogramos mililitro. Luego, pues, si el paciente vemos que se deteriora rápidamente, pues lo administramos. Es verdad que nosotros no hemos visto, o sea, todos estos pacientes han recibido antibióticos, pero desde el inicio, o sea, desde antes de poner tocilizumab, porque suelen tener unas PCT muy elevadas y de entrada no sabemos si están coinfectados
o no están coinfectados. Entonces, con esas pocas citoninas elevadas, pues hemos utilizado antibióticos de amplio espectro desde el principio. Es verdad que los hemocultivos sacados antes de poner el tratamiento antibiótico han sido todos negativos y probablemente es pues una inflamación. Son muy pocos casos, o sea, frente a todos los que hay en adultos, son muy pocos casos. Los protocolos están cambiando continuamente. Nosotros seguimos usando Kaletra. Es verdad que los niños también tienen muchas menos comorbilidades. No hemos visto efectos adversos. Hemos podido ver diarrea, malestar gastrointestinal, pero no hemos visto grandes complicaciones. Es verdad que los niños tienen menos comorbilidades. No sé si pasado un tiempo veremos más datos de infección de estos pacientes. Lo que sí que hemos visto es que ha habido un gran cambio en todos estos protocolos. Hemos ido cambiando. Es verdad que utilizamos también menos acitromicina que lo que lo usamos al principio, que el Remdesivir lo hemos utilizado en el paciente más grave, que también, como dice, cuesta obtenerlo, pero que es una enfermedad nueva, que no sabemos exactamente cómo aplicar estos protocolos. Probablemente dentro de un tiempo, cuando se conozcan todos los estudios, podremos perfilar el tratamiento de forma más individualizada a cada paciente. Ahora, pues, nosotros seguimos utilizando los antivirales, que a lo mejor, pensando que esto es un proceso más postinfeccioso, antiinflamatorio, pues a lo mejor tendrían menos efecto, o no lo deberíamos usar a lo mejor tanto, pero no, en la actualidad no lo sabemos. Dentro de unos meses probablemente tengamos las ideas más claras y hayamos perfilado el tratamiento de forma más individualizado a cada paciente y a cada momento de su infección. El doctor de la Cerda, ¿y ustedes en adultos lo han visto, ese bajo gasto y manifestaciones digestivas? El micrófono creo que lo tiene cerrado. Muchos de los, ¿ya me oyen? Bueno, al principio muchos de los casos que veíamos los síntomas han ido evolucionando. Al principio se hablaba solo de la tos, empezó a incluir otros síntomas como el síntoma de la diarrea, los síntomas de las cardiomiopatías. Yo creo que todos hemos ido aprendiendo, sobre todo de la experiencia de España e Italia. Yo creo que lamentablemente China no nos ayudó mucho en darnos una data muy concreta, pero Italia y España son los que nos han aportado la data más buena. Y hemos visto acá, en adultos no tanto como en niños, pero sí tenemos algunos casos. Ok, la segunda pregunta va dirigida fundamentalmente hacia donde está hoy en día migrando gran parte del manejo del SRA, y es hacia esa medicina de precisión en SRA y los diferentes subinmunofenotipos que podemos tener. Entonces, Gattinoni hace unos días hablaba del tipo 1 de SRA con una baja compliance o el tipo 2 con una alta compliance. En niños, doctora Martínez, lo hemos visto y cómo sería la aproximación, y luego pues le damos la palabra al doctor de la Cerda. Bueno, nosotros en niños hemos visto solamente un paciente con un distrés respiratorio grave. Es un paciente oncológico que ha desarrollado un distrés con baja compliance, en nuestro caso, pero es un paciente. O sea, y realmente pues se ha comportado como un distrés respiratorio agudo en un paciente trasplantado. En este caso ha sido la infección por coronavirus. En otros pacientes se ha comportado bastante de forma similar a cómo ocurre con otros pacientes trasplantados que se infectan por otros virus, como puede ser adenovirus o VRS, cuando un paciente trasplantado lo adquiere, ¿no? Entonces, la experiencia con coronavirus y distrés pues se resume a un paciente, básicamente. Así que no puedo hablar mucho. No es como los adultos, que han tenido muchísimos más pacientes. Pero bueno, los manejamos pues esto con PIB, que hemos utilizado pues en torno pues 10, 12 de PIB en este paciente, con volúmenes tidal intentando ser los más bajos posibles, en torno a 6, 7 mililitros por kilo. En prono precoz, el prono para nosotros, como ha comentado, es mucho más fácil porque son niños y se manejan
de forma mucho más fácil y además llevamos muchos años haciendo prono en los pacientes. Es una técnica que más o menos la tenemos controlada. Nosotros dos tenemos mucho tiempo en prono sin cambiar a supino y al cambiar a supino, si vuelven a empeorar, pues les volvemos a poner en prono rápidamente. Y nuestra experiencia con el prono, en concreto con este paciente, ha sido muy favorable. La experiencia nuestra en adultos, como dije, el compliance en algunos pacientes es el problema, pero no es como otras enfermedades respiratorias que hemos visto antes. Básicamente nosotros medimos la presión de plató, de platea, cada hora el ventilador nos da la presión y bajamos los volúmenes para mantenerla a menos de 30. Pero la mayoría de nuestros casos el problema ha sido la hipoxia, no ha sido el compliance. Yo diría que probablemente un 10% de los pacientes han tenido problemas con compliance y son curiosamente los que han terminado en ECMO, en terapia extracorpórea. La mayor problema es hipoxia severa, que es muy difícil de manejar. Entonces, pienso que sí hay una diferencia, sí podríamos hablar de dos grupos distintos, pero la mayoría es el grupo que tiene un compliance normal, no un compliance afectado. Ok, y ya mi última pregunta para darle la palabra a Vanessa, lo que hemos podido aquí condensar, hay muchos de anticoagulación, etcétera, pero para seguir en esta línea, nos preguntaban si esa posición prono también la han utilizado en pacientes que no están intubados, por ejemplo, que tienen cánula de alto flujo y otras cosas, y cómo les ha ido. Nosotros en los niños no, solamente lo hemos utilizado en no intubados. Yo sé que en algunos hospitales sí que lo han utilizado el prono con pacientes con alto flujo. Nosotros no hemos tenido, en nuestro grupo de pacientes, no hemos tenido gran problema de hiposemia y no hemos necesitado utilizarla en nuestros pacientes. Es verdad que los niños cuanto más pequeños, pues aunque duermen en prono muchas veces, si les quieres mantener obligatoriamente en prono es difícil mantenerlos, pero fundamentalmente es porque no lo hemos necesitado porque no han estado con gran hiposemia. Nosotros sí hemos usado, en todos los pacientes que están en cánula de alto flujo, la mayoría son pronados cada 4 horas, muchos están activos y ellos mismos ponen su alarma y cada 4 horas dan la vuelta. Si no, la enfermera les recuerda y hay un grupo de gente que va y les ayuda, pero la respuesta es sí. Tratamos de pronar a todos los pacientes cada 4 horas, intubados o no intubados. Cuando teníamos 90 pacientes era un poco más difícil asegurarnos que cada 4 horas estaban pronados, pero sí. Y es impresionante cómo la hipoxia mejora en pronación, como la doctora dice. Muchas veces los ponemos de vuelta y ya mismo vuelven a decompensarse y nos toca volver a pronarlos inmediatamente. Es impresionante cómo la pronación ayuda a estos pacientes adultos también. Ok, muy bien, muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora Vanessa Torres, que tiene otras preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Unas preguntas ya para terminar nuestro seminario del día de hoy. Quería saber cuál había sido la experiencia con el óxido nítrico y a qué tipo de pacientes se los estaban colocando, si se relacionaba la respuesta con los fenotipos que se han descrito. Nosotros usamos, la respuesta es que lo usamos, digamos que el algoritmo que usamos para la hipoxia aquí es cambios en el ventilador, quiere decir cambiamos la proporción de inspiración a expiración para tratar de incrementar la mean airway pressure, no estoy muy seguro cómo se diga en español, la presión media de la vía aérea. Una vez eso no funciona, hemos paralizado a los pacientes. Una vez eso no funciona, cuando digo no funciona es que el PO2 está menos de 65, empezamos óxido nítrico, inicialmente 10 partículas por minuto y lo vamos subiendo hasta 40 partículas por minuto. En algunos casos hemos usado medicamentos de prostaciclinas que usamos para hipertensión pulmonar, lo que es el Flolan, epoprosterenol, que también se puede dar inhalado. Entonces usamos óxido nítrico o epoprosterenol inhalado y los resultados son buenos. Y es en aquellos que están con más hipoxia. Cuando el problema es de compliance, el óxido nítrico no ayuda mucho y uno se da cuenta. Y yo pienso que esa es la razón por la cual los pacientes que con problemas de compliance no responden al óxido nítrico y los hemos puesto en ECMO, en membrana extracorpórea. Los pacientes que responden al óxido nítrico son aquellos que no los hemos puesto en membrana extracorpórea y le ha salido muy bien con el óxido nítrico. El óxido nítrico es muy costoso, entonces hemos tenido un límite de cuánto podemos dar. Eso ha sido también otra de las limitaciones que hemos tenido a ser un hospital
pues público hemos tenido algunas limitaciones en a qué pacientes podemos ofrecerlo, pero el cambio es impresionante. Bueno, la siguiente pregunta es, en esos pacientes que han tenido coinfecciones, sobre todo virales, ¿han observado que se comportan con el SDRA típico o este SDRA de baja compliance es para exclusivamente el COVID o cuando hay coinfección también? Es una pregunta bien interesante. Yo pienso que no tiene ninguna relación porque la mayoría de coinfecciones han sido con cosas como rinovirus, otros coronavirus que por lo general no producirían una enfermedad respiratoria aguda severa. Muy pocos casos han sido de influenza. Claro, aquí no estamos todavía en la época de influenza. Lo interesante va a ser en diciembre cuando tengamos más coronavirus de COVID-19 con influenza. Eso va a ser interesante ver qué ocurre, pero por ahora no hay una asociación con las coinfecciones virales. Yo pienso que parte de los síntomas pueden ser rinovirus, pero no he visto una relación en cuanto a coinfección y un peor compliance. Para la doctora Amelia, ¿qué pruebas de laboratorio vieron ustedes? ¿Cuáles eran las que más frecuentemente se asociaban a desenlaces peores para los pacientes? ¿A cuáles no les iba tan bien? ¿Con qué marcadores clínicos? Nosotros lo que hemos visto que los pacientes, bueno, claro, todos los pacientes que nosotros hemos tenido, sobre todo de este grupo, salvo el paciente este que digo del DISET, pero de este último grupo, que pensamos que tiene una inflamación con una activación macrofágica importante, pues todos al final se han resuelto favorablemente. Y las alteraciones que más hemos visto han sido troponinas elevadas, interleuquinas 6 altas, ferritinas muy altas y dímeros D también muy altos, muy elevados. Esos son quizá los que han estado los dos pacientes estos, por ejemplo, que han estado intubados, han tenido quizá las cifras más altas, pero también hay mucha variabilidad entre los pacientes. Hay algún paciente que ha tenido unas troponinas hasta de 5.000, cuando los valores son de 15,6, y esa paciente pues ha estado con una leve disfunción cardíaca y sin más compromiso hemodinámico. Entonces, pues hay una gran variabilidad, pero como digo, la interleuquina 6, el dímero D, la troponina, la ferritina y luego los reactantes como la PCR y la PCT que también los vemos alterados. Y sobre todo, todos asocian una linfopenia importante. Y una última pregunta para cerrar nuestra reunión de hoy. ¿En qué momento piensan en anticoagulación, pero de manera profiláctica? ¿Con qué tipo de pacientes o es para todos? Y si han encontrado alguna asociación con enfermedad de Kawasaki y COVID en los pacientes que han visto. Bueno, los pacientes presentan signos que recuerdan, sobre todo por el aspecto cutáneo, por el aspecto ocular, que recuerdan al Kawasaki y no cumplen los criterios completamente clínicos, no hemos visto ninguno con linfadenopatías palpables. Los estudios que se han hecho con la con ecografía, pues en los pacientes que hemos podido seguir, que ingresaron al principio, que ya llevan una evolución de 2-3 semanas, ninguno ha desarrollado aneurismas coronarios, pero claro, es verdad que el aspecto inicial recuerda al Kawasaki, tampoco han tenido, o sea, casi todos han tenido más trombopenia, ninguno ha tenido trombocitosis, pero probablemente pues compartan un mecanismo fisiopatológico de activación de la inflamación. Al fin y al cabo, el Kawasaki no se sabe exactamente cuál es el trigger, el proceso infeccioso que puede desencadenar el Kawasaki. Entonces, creemos que el COVID produce un proceso similar al Kawasaki sin que podamos hablar de formas completas de Kawasaki, sino como si fueran atípicos y que no cumplen todos los criterios. En cuanto a la anticoagulación, nosotros estamos utilizando ahora prácticamente a los pacientes que tienen el dímero D como 5 veces el valor normal del dímero D,
o que presentan unos datos de inflamación muy importante. Usamos la heparina de bajo peso profiláctica y si el paciente tiene como trombosis venosa profunda o tiene tromboembolismo pulmonar, entonces hemos usado a dosis de tratamiento. En el caso nuestro, estamos usando todo el mundo profilácticamente con también heparina de bajo peso a todos los pacientes que ingresamos. Tratamiento solo si hay evidencia de una tromboembolia pulmonar, que muchas veces es hecha por un ecocardiograma que hacemos en la cama los intensivistas, o si hay una hipoxia severa que no podemos explicar por los hallazgos de la radiografía, o si tenemos evidencia de una enfermedad de trombosis profunda. O que el paciente venga por anticoagulación por otras razones, fibrilación atrial, etcétera, etcétera. No estamos siguiendo el dímero D, antes lo hacíamos y lo dejamos de hacer, simplemente lo hacemos por la parte de la evidencia clínica que tenemos en estos pacientes. Yo pienso que hay un componente de vasculitis y probablemente componentes, como dice la doctora, similares a Kawasaki sin que cumpla todos los criterios, porque pienso que además hay una enfermedad inflamatoria. Como tal, Kawasaki no hemos diagnosticado, pero hay ciertas características clínicas que se parecen a Kawasaki en algunos pacientes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que todos estamos aprendiendo y cada uno de estos conversatorios nos dan herramientas nuevas. Es la experiencia de cada uno de los países y el comportamiento del virus. Tendremos que mirar cómo se va a comportar en nuestros niños en Latinoamérica. Le agradezco a todos los participantes, a los expositores, al doctor Jaime, y ha sido unas charlas muy enriquecedoras. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias.